puedas. ¿Sí? Posiblemente puedas el sábado a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, pero es necesario que haya grupos de oración y que tú estés en uno. ¿Sí? Es también muy importante que nos hemos estado, por decirlo así, por usar esa palabra, peleándonos para que todos terminen los cursos de discipulado. Y aún así la mayoría no los ha acabado. ¿Por qué? Porque se abre un grupo y dejan de ir. Son contados los que han terminado, sí, los cursos de discipulado, creo que son 7 niveles, y los han terminado, pero la mayoría no lo ha hecho. Entonces tenemos que hacer una cosa, les vamos a ir a tocar a su puerta a ver si lo quieren ahí, en su casa, porque nos está costando. Necesitamos que todos estén discipulados y que todos se integren en un grupo de oración, todos, porque necesitamos que dejen la mayoría de ser cristianos de banca para ser verdaderos discípulos, no más creyentes, verdaderos discípulos. Y en la iglesia local se les va a contar como membresía militante, no como membresía simplemente, sino membresía militante. Militante es que pelean en la guerra, que son militares. Muy bien, vamos a iniciar la predicación de esta tarde, ¿verdad? Mira, los que tienen a Cristo, pero los que de veras lo tienen, no que dicen que lo tienen, que de veras lo tienen, son hijos de Dios. Entonces, un hijo de Dios tiene que ser misericordioso, se compadece del dolor que sufren otras personas, se preocupa por las situaciones que ocurren de repente y sabe, el Hijo de Dios sabe que tiene que hacer algo, ¿sí? No se comporta con indiferencia ante la situación de alguien que sufre o que requiere ayuda. Sabe que tiene que hacer algo para ayudar, lo sabe. Abre bien los ojos. En ocasiones, la situación de la solución a un problema está en tus manos. Aunque el problema no es tuyo, pero está en tus manos resolverlo. Y deberías de hacer algo por quien lo necesita, porque eso es amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, si lo sabías, entonces, ¿por qué a veces piensas que tú no puedes ayudar y te comportas con apatía? Esa es la palabra. Es apático ayudar a otros cuando sabes que tú puedes hacer algo. Fíjate que antes yo veía algo como lógico. Sí, yo puedo ayudar a esta persona, pero no me lo pide, pues no lo hago. ¿Sí? Y la otra persona diciendo, es que se supone que se tiene que ofrecer. Y yo pensando, y es que se supone que me lo tiene que pedir. Y así, como si nada, ¿verdad? Mira, de repente, donde quiera hay problemas, donde quiera. Pero Dios tiene soluciones y la mayoría de las soluciones las tiene en las personas. ¿Sí? Y habrá medidas que se deberían de tomar, pero como la necesidad no es tuya, te muestras indiferente, no porque quieras mostrarte indiferente, como que no se te prende el foco. Como decimos en México, no te cae el 20, ¿sí? Y no escuchas la voz de Dios que te dice, tienes que hacer esto por tu hermano, tienes que ayudar a aquella persona. Tal vez, si alcanzas a oír la voz de Dios en tu conciencia, pero te haces sordo. O mejor dicho, nos hacemos sordos. Nos decimos a nosotros mismos, es que ese no es tu problema.
No te metas en asuntos ajenos, mejor dedícate a lo tuyo. Como que se nos olvida que una de las formas del amor es el servicio. ¿Sí? Y fíjate que a veces nos detenemos porque tenemos que suponer que nos tienen que decir que lo hagamos. Si está en nuestras manos hacerlo, ¿usted piensa que los discípulos le pidieron a Jesús que les lavara los pies? ¿O él fue el que tomó la iniciativa? ¿Los sumos sacerdotes le rogaron a Jesús que muriera en la cruz? ¿O él se ofreció a sí mismo? Pues tenemos el ejemplo de Jesús, ¿sí? En la mayoría de las ocasiones de la sanidad, nosotros vemos que la gente le pedía a Jesús, pero también tenemos el caso del paralítico de Betesda, que va y él mismo le pregunta, porque no conoce a Jesús, oye, ¿tú quieres ser sano? Él se ofrece, ¿quieres ser sano? Sí, pero no tengo quien me meta al agua. Pero lo sana. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, si no servimos cuando se ocupa, entonces ¿para qué estamos aquí? ¿Qué clase de cristianos somos si nos olvidamos de amar? ¿Qué clase de cristianos somos si nos olvidamos de servir y nos mostramos indiferentes ante las necesidades del prójimo? Vamos a leer algo en la palabra de Dios que se encuentra en San Mateo capítulo 25, versículo 31. Es algo bien tremendo, porque es una enseñanza que es relativa al día del juicio. Y el día del juicio nosotros suponemos que nos va a ir bien, pues porque somos salvos, y pues si somos salvos, entonces ya sabemos, nos confiamos en que nos va a ir bien. Pero aquí nos dice una cosa que va a suceder que debemos tomar muy en cuenta. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis.
e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Padre, gracias. Gracias porque tú eres bueno y misericordioso, tú eres maravilloso y nos enseñas cosas que nos advierten detalles muy importantes acerca de nuestra fe, de nuestra salvación y de nuestra conducta con respecto a nuestra fe. Gracias porque por medio de estas cosas nos haces reflexionar y nos haces ver cuando estamos mal para que corrijamos lo que no está bien y te sirvamos al servir a nuestro prójimo. Porque si te amamos, amamos también a nuestro prójimo. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Oye, de veras te has puesto a considerar que cuando haces el bien ocupándote de las necesidades ajenas, el bien se lo haces a Jesús. ¿Se lo estás haciendo a Jesús? ¿Sí? ¿Estás consciente de lo que dejas de hacer o te niegas a hacer en favor de los demás? También se lo dejas de hacer a Jesús, se lo estás negando a Jesús. A lo mejor crees que no puedes que pues ayudar, servir. Y dentro de ti te justificas por esto, por aquello, y llegas a convencerte a ti mismo con argumentos sólidos de quedarte con los brazos cruzados y volver a afirmar, es que de veras no puedo. Tal vez tienes la razón. Si dices que no puedes, te creo, no puedes. Si dices que sí puedes, te creo, sí puedes. Pero, ¿tú crees que si el día de juicio demuestras que tienes la razón de no hacer nada por las necesidades de otros, ¿te vas a justificar delante de Dios? ¿Te vas a justificar? Lo que hagas en favor de otros se lo haces a Jesús. Lo que dejes de hacer por los demás se lo niegas a Jesús. ¿No te parece muy claro? Aquí no se trata de que, ay, qué bonito, vamos a escuchar de amor, del amor de Dios, que cómo Dios nos ama. Sí, yo sé que Dios nos ama, pero hay que amar a nuestro prójimo. Porque el que dice amar a Dios y no ama a su hermano, pues es un mentiroso. Pero es que, hermano, es que verdaderamente no puedo. Mira, yo no soy el que te tengo que probar o el que te tengo que aprobar. Si tienes o no la razón, Dios es el que juzgará. Sin embargo, antes de juzgar nos está dando esta advertencia fuerte, delicada y precisa, ¿eh? No es así en sentido figurado, es precisa. Lo que le negaste al necesitado, me lo negaste a mí, te está diciendo Jesús en la lectura. Bueno, mira, hay dos formas de vivir. Viviendo para nosotros mismos, ocuparnos solamente de nuestras necesidades y no dar lugar, porque no hay tiempo, al servicio de los demás. La otra forma de vivir es para Dios, dando lugar, dando tiempo al servicio, atendiendo a otros en sus necesidades. Pero como últimamente la sociedad nos impulsa a ocuparnos mucho para tener un estatus social que anhelamos, ya no hay tiempo. Oye, espérate, ¿y qué pasó con eso de que
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué quiere decir? Que Dios te va a poner en la posición que tú debes de estar si tú sirves y buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, tal vez me sigas diciendo que verdaderamente no tienes tiempo, verdaderamente no tienes tiempo. Sí, mira, me he puesto a examinar algunas actividades de algunas personas como amigos, no con intención de juzgar, y vemos que realmente no tiene tiempo. No tiene tiempo. Yo te voy a decir esto. Podríamos decir que la mayoría o quizás todos, nadie tiene tiempo. Si queremos agradar a Dios, debemos darnos tiempo, buscar la manera de darnos tiempo. ¿Sí? ¿Sabes qué necesita la mayoría para darse tiempo? Levantarse más temprano, dormir menos horas y acostarse más temprano, porque muchos se desvelan haciendo cosas que no deberían de hacer, como viendo la televisión o navegando en el Facebook, viendo cosas que no edifican, aunque no digamos, no vamos a decir que están viendo cosas de pecado, ¿no? Pero están perdiendo el tiempo. Por eso no tienen tiempo. Mira, nadie tiene el tiempo. Si queremos agradar a Dios, nos debemos de dar el tiempo y haremos algo por Jesús, lo que sea necesario hacer, que implica servir a mi prójimo en sus necesidades. Y una necesidad que se te olvida muy seguido es la necesidad de la palabra de Dios. Fíjate. Ahora, ¿la falta de tiempo gobierna tu vida? ¿O la gobierna Jesús? O sea, como que, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No, en serio. ¿La falta de tiempo te absorbe, gobierna tu vida? Mira, yo conozco aquí una persona muy ocupada, y que a pesar de que está muy ocupada, atiende la obra del Señor. Se satura más de tiempo, pero tiene la satisfacción de servir a Dios. Y no estoy hablando de mí. Estoy hablando de alguien de esta iglesia. Para la gloria de Dios lo digo, porque sí está demostrando que ama a Dios. Mira, si la falta de tiempo gobierna tu vida, entonces no vas a hacer nada por servir. Nada por los demás. Porque muchos nos conformamos para calmar nuestra conciencia de hacer algo de vez en cuando. Te voy a mencionar una palabra clave: misericordia. Jesús dijo con mucho énfasis: misericordia quiero, no sacrificios. Y era algo que ya estaba en el Antiguo Testamento. Misericordia quiero, no sacrificios. La misericordia no solamente sirve para tratar bien a los que fallan o para respetar a los que no se lo merecen. La misericordia también es para servir. ¿Sí? Para hacer algo por las necesidades del prójimo, no importa que no sea mi problema. No importa que a mí no me corresponda. No importa si es la responsabilidad de otro y ese otro no lo hace. Soy yo el que debe tener misericordia de quien me necesita. Soy yo el que debo de decidir tener tiempo para hacer algo por aquel que padece necesidad, aunque a mí no me corresponda. De ejemplo, nuestro Señor nos dio la parábola del buen samaritano. Pero no vamos a hablar de él ahora. Mira, si fuera yo el que lo tuviera que hacer porque hay una necesidad y a mí me toca, entonces sería mi obligación. Pero si a mí no me corresponde,
No sería mi obligación. Entonces yo puedo disculparme o justificarme. Pero espérate, si yo conozco el amor de Dios y conozco la misericordia de Dios y en mis manos está esa solución o ese servicio, aún así, aunque no me corresponda, lo tengo que hacer yo. Y lo haré con amor, porque lo voy a hacer con misericordia. Aunque no me corresponda, si nadie lo hace, entonces lo voy a hacer yo. No lo voy a hacer por obligación, porque me estoy acordando que es por amor a Cristo que lo voy a hacer, porque se lo estoy haciendo a Él. Entonces lo voy a hacer con gusto, porque hay gente que dice, ¿qué crees? El vecino otra vez anda borracho y sus hijos no tienen que comer, y renegando ahí vas a darles de comer. Así no. Pero si les estoy dando de lo mejor, sí, pero sin amor, de nada te sirve. Mira, veamos las cosas que Jesús mismo enumera aquí, cuando dice, me diste hambre, me diste comida, me diste agua, me diste esto, me diste aquello, me diste... Fíjate bien, las cosas que enumera: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, hospedar al forastero, visitar a los enfermos, visitar a los presos. Claro que hay muchas más cosas que podemos hacer por nuestro prójimo, como corregirlo cuando esté equivocado, enseñarle cuando no sepa, prestarle cuando ocupa y me lo solicite, dar alguna cosa que me pida, darle alguna cosa que me pida. ¿Sí? Estas acciones se llaman misericordia. Son los frutos de misericordia. Algunos podrán pensar que ahí está el secreto de la salvación, en hacer muchas cosas de estas, pero quiero recordar que no es la forma de ganarse el cielo. Si estuvieras pensando que acumular acciones de misericordia va a ser como los puntos que necesitas para entrar al cielo ganándotelo tú, permíteme decirte que estás equivocado, porque la palabra de Dios, por medio del apóstol San Pablo, nos enseña muy claramente que la salvación no es por cumplir con las obras de la ley. Porque por las obras de la ley ningún ser humano se va a justificar delante de Dios. Que la salvación no es por las buenas obras, sino por la fe, como lo dice Efesios 2, 8 y 9, ¿verdad? Que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es por el sacrificio de Jesús que recibimos la salvación. ¿Por qué? Porque Él pagó la deuda de nuestros pecados en la cruz. Él recibió el castigo en su cuerpo para que nosotros no fuéramos condenados. Ahora, volviendo al tema. ¿De qué hablamos? De vestir al desnudo, da de comer al sediento, da de beber. Da de comer al hambriento, da de beber al sediento, hospedar al forastero, visitar a los enfermos, visitar a los presos. Ok, estamos hablando de eso. ¿Sí? ¿Cuáles de estas cosas, de las que menciono aquí, de las que mencionó Jesús, estás dispuesto a hacer? ¿Cuál de estas cosas? O te hago la pregunta al revés. ¿Cuáles de estas cosas estás queriendo decirle no a Jesús? ¿Cuáles son las que crees tú que no puedes hacer? ¿Cuáles son las que dices tú? Es que no las puedo hacer. ¿Cuáles son?
dar agua, dar alimento, proporcionar ropa, recibir en tu casa a alguien, ir a ver enfermos, ir a ver los presos. ¿Cuáles son las que no haces porque nunca te das tiempo para practicarlas? Nunca. ¿Cuáles? Si de veras no puedes hacer nada, puede deberse a dos cosas. Que no estás dispuesto y entonces no amas a tu prójimo como a ti mismo. Y por lo tanto tampoco amas a Dios como supones. Es que yo siento muy bonito cuando adoro a Dios, cuando levanto mis manos y cierro los ojos y siento bien bonito. ¿Sabes una cosa? Amar a Dios es servir al prójimo. Posiblemente has complicado tanto tu vida, y esa es la segunda cosa. Has saturado demasiado tu tiempo que te has olvidado de vivir de verdad. ¿Cómo es eso de vivir de verdad? Pues vivir sirviendo a Jesús. Eso es vivir de verdad. Ahora, ¿no estás dispuesto o no tienes tiempo? Si te pasa una cosa u otra, déjame decirte que no tienes excusa, no tienes excusa. A veces hay que ingeniárselas. A veces está uno saturado de tiempo, pero puede uno fijarse, por ejemplo, en el trabajo, quién no lleva lonche. Fíjate, o qué es lo que lleva. Y en lugar de traer un lonche para ti, traes uno para ti, otro para él. Fijarse entre tus vecinos, quién le falta una silla de ruedas, unas muletas, quién le falta visitar, que no lo visita nadie. Si tú buscas servir a Jesús, vas a encontrar mucha necesidad en la gente. Y cuando tú estás dispuesto a servir a la gente sin que te lo pida, ¿sabes una cosa? Se van a abrir puertas para predicar el Evangelio. Se van a abrir. A mí me podrías decir miles y miles de razones y hasta puedes llegar hasta convencerme. Tal vez te puedo hasta dar la razón. Pero ¿vas a convencer con tus razonamientos a Dios de que no puedes? Mira, el Señor dijo que el gran rey, que es Él, se iba a sentar en su trono en ese gran día, iba a reunir a las naciones e iba a separar las ovejas de los cabritos, ¿no? ¿Sí? Y que iba a poner a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, ¿es cierto? Ahora, Dios ya no va a cumplir su advertencia de apartar las ovejas de los cabritos porque tú te sabes justificar muy bien. Ya no los va a apartar. Dejará de apartar Jesús a los que viven para Él y hacen su voluntad de los que viven para sí mismos, porque tú puedes justificarte de que no tienes tiempo. Solo porque no tuvo tiempo para tener misericordia del prójimo, Dios ya no va a hacer lo que dijo. Lo va a dejar entrar al cielo porque convenció a Dios con sus excusas y sus razonamientos. Vamos a razonarlo de otra forma. Tomará un profesor a un alumno reprobado y lo convenció de que no tuvo tiempo para estudiar ni para hacer los trabajos y lo va a pasar con buena calificación porque lo convenció de que no pudo, o de todas maneras lo va a reprobar. Hay que ponernos a pensar porque el evangelio no es, ay, qué bonito, mira, apartó las ovejas de los cabritos y mira qué bonito les dijo a las ovejas, venid benditos de mi Padre, qué hermoso. Ay, qué bello. Pero mira lo que les dijo a los cabritos.
malditos, vayan al fuego eterno porque no estuviste dispuesto a darme esto, esto y esto y aquello. Porque en cuanto se los negaste a los que lo necesitaban, a mí también me lo negaste. Mira qué feo les dijo, ¿verdad? Oye, ¿no te has fijado que eso feo que les dijo va para ti? ¿No te has dado cuenta? Mira, aquí el problema está en la fe. Vamos a ver Santiago 2, 14 al 17. Mira, aquí hay una situación tremenda. Aquí el apóstol Santiago nos está mostrando que hay dos clases de fe. Una fe humana que pretende ser espiritual y una fe espiritual que es una fe viva. Entonces aquí vamos a ver la diferencia en la actitud de la persona que tiene fe humana y la que tiene fe espiritual. ¿Sí? Santiago 2, 14 al 17. Y dice esto: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Está hablando de lo mismo? ¿Sí o no está hablando de lo mismo? Ahí te va. Mira, quiero entender, vamos a poner, a modernizar y aplicarlo como mucha parte de la iglesia está haciendo esto. Vamos a leer, voy a leerlo de otra manera, ¿sí? No lo tomé de alguna otra versión. Vamos a suponer que Santiago nos está hablando a nosotros, ¿sí? Oigan, hermanos, ¿de qué sirve a alguien presumir que tiene fe si sus obras no lo demuestran? Esa clase de fe realmente produce salvación. Porque si a algún hermano le falta ropa, le falta abrigo y no tiene para el sustento de cada día, y tú le dices: yo declaro, vete en paz, decreto que no tendrás frío y que no padecerás hambre, y le dices eso, pero no le das ni abrigo ni comida, ¿eso de qué le va a servir? Asimismo, la fe que no se demuestra con obras desde el principio es una fe muerta. Así me imagino Santiago diciéndonos a nosotros en este tiempo. ¿De qué le sirva a uno decirle: yo declaro, yo decreto, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo? ¿De qué le sirve? No dijo aquí: calentaos y saciaos, declaró y decretó, pero no le dio lo que necesitaba. ¿De qué le sirvió? Una fe sin obras es una fe muerta. Esa fe no es la que salva, es una fe humana que cree a su manera y se justifica con versículos bíblicos. Esa fe es humana, esa fe no salva. La fe que salva trae como consecuencia los frutos de misericordia, los frutos de arrepentimiento. Si no hay frutos, será cortado. Bueno, y volviendo a los cabritos y a las ovejas, a los hombres que no les gusta el nombre de ovejas, pues les vamos a llamar corderitos, ¿verdad? Porque son lo mismo, nada más uno es con nombre femenino y otro masculino, pero se refiere a lo mismo. Y los cabritos, pues son los chivos, ¿verdad? Bueno, ¿tú de cuáles eres? ¿Eres oveja o eres cabrito?
¿De cuáles eres? ¿Tú crees que eres oveja, pero no estás dando frutos de misericordia? ¿No realizas nada de tal manera que no se puede ver claramente que eres de Cristo? Porque le niegas al prójimo lo que sí puedes darle. Está en tus manos, pero no se lo das porque no quieres, porque a ti no te corresponde, porque no tienes tiempo, por esto, por aquello. Entonces, ¿eres oveja o eres cabrito? Pues, ¿de cuáles eres? ¿Tu fe tiene las obras de misericordia? ¿O tu fe está llena de decretos y declaraciones para no dar obras? Está fuerte esto, hermano. No nos engañemos. La palabra de Dios es muy clara y dice, una fe sin obras es una fe muerta. Sí, y no es que la salvación venga por las obras, sino las obras vienen por la salvación. Mira, no nos engañemos. Lo que hagamos de corazón para el prójimo, lo hacemos para Cristo. Entonces hay que cambiar la manera de hacerlo, hay que hacerlo con gusto, hay que hacerlo con pasión. Estamos diciendo, mira, tengo una oportunidad de servir a Jesús. ¿Cómo? Es que ese Señor tiene necesidad y es como si yo le estuviera dando de comer a Jesús. Qué privilegio, qué hermoso es servir a Dios. Amor, misericordia. Misericordia quiero, no sacrificios. No tenemos que engañarnos, hermanos. O sea, hay fe de teoría y hay fe de práctica. Por la fe, los antiguos alcanzaron buen testimonio. Y eso de que alcanzaron buen testimonio no fue que su fe, sus obras acompañaban a su fe. O nada más creían. ¿Sí? Lo que hagamos de corazón por el prójimo, estamos diciéndole a Jesús, sí, Señor, sí hago eso por ti, porque te sirvo, porque te amo y lo voy a hacer con gusto. Aunque parezca que no lo estoy haciéndote a ti porque no estás visiblemente, de todas maneras yo sé que lo que estoy haciendo por mi prójimo, te lo estoy haciendo a ti porque así me lo dijiste tú y yo te creo. ¿Sí? Lo que dejemos de hacer para el prójimo, se lo estamos negando a él. Entonces hay que rectificar. No hay que tener una fe nada más mental o teórica, hay que tener una fe viva. Porque esa fe viva es la que produce la salvación. La salvación es por fe, no por obras. Pero la fe viva produce obras. ¿Sí? No hay que ser, es una fe, aquí mira, una fe del corazón. Porque esa fe es un don de Dios, no es de nosotros, es un don de Dios. Ahora yo te voy a pedir que cierres tus ojos. Y pienses primeramente en tu falta de tiempo, piensa en eso. Somos personas pero tan ocupadas. Atender muchas cosas, muchos pendientes. Tal vez tenemos muchos compromisos económicos y no teníamos tiempo para muchas cosas. Hay algunos que ni siquiera tienen tiempo para su familia. Se la pasan trabajando y trabajando y trabajando y no tienen tiempo para su familia. Entonces, acuérdate que tu primer prójimo, tu primer ministerio es tu casa. El que no provee para los suyos ha renegado de la fe y ha llegado a ser peor que un incrédulo. Así dice la palabra de Dios. Pero bueno, una cosa es proveer también, pero hay que proveer tiempo también a nosotros, a nuestros
a nuestros hijos, a nuestra esposa. Hay que proveer, hay que ser proveedores también. Pero también hay que ocuparnos del prójimo, porque es necesario. Porque la ley y los profetas se resumen en 2 mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo sobre a ti mismo. Ahora, el que dice amar a Dios pero no ama a su prójimo es un mentiroso. Y es bien dura la palabra. ¿Por qué tenemos que hablar dura la palabra? Para que nuestro corazón se moldee al corazón de Dios. Para que no creamos que somos muy buenos y al final de cuentas ni sabíamos que éramos cabritos y no ovejas. Tenemos que tener fe, pero fe de verdad. Ahora, si Dios ha hablado muy fuerte a tu corazón y te está diciendo que hay cosas que tienen que cambiar en tu vida, levanta tu mano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay quien dice ahora: sé que no tengo tiempo, pero voy a buscar la manera de tener tiempo, porque voy a hacer cosas para Dios a través de servir a mi prójimo. ¿Quién siente eso en su corazón? Levante su mano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, ¿quién siente en su corazón que ama a Dios, pero que al mismo tiempo no está haciendo nada por servir al necesitado y quiere que eso deje de ser? ¿Quién está viviendo eso? Levante su mano. Gloria a Dios. Vamos a orar por las personas que han levantado su mano. Si les es posible, ponerse de rodillas y vamos a orar por ustedes. Y vamos a concluir aquí con una oración. Padre, gracias te damos por tu preciosa palabra, porque nos has mostrado, Señor, que debemos tener misericordia de las personas que están a nuestro alrededor, que no debemos tener indiferencia de las necesidades de los demás, porque amar al prójimo es hacerle el bien cuando lo necesita. No solamente hablarle y tratarlo bien con respeto, sino ayudarle en su necesidad. A las viudas, a los huérfanos y a cualquier otro prójimo que me necesite, tengo que servirle, Señor. Gracias porque me estás mostrando, Señor, que la fe que tengo no debe de ser una fe intelectual o una fe teórica, sino debe de ser la fe viva que tú das, por medio de la cual nos salvas. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú levantaste tu mano, vamos a orar por ti.